ver algunos de la guía 5, porque ¿Sí? también entra. Por supuesto. Entonces, ¿te parece que hagamos un ejercicio de estos y enseguida hacemos lo... ¿Te parece o no? Sí, perfecto. Ya, vale. Entonces, a ver, si me dan un segundito. Ya. Entonces, el ejercicio que vamos a hacer es el siguiente. Dice, ya. ¿Cómo podemos resolver ese ejercicio? A través de la completación de cuadrados. ¿Cuál es el primer procedimiento? Ana. Ay, no me pregunto a mí. Ya, primero analizar si es que estos son cuadrados, porque si son cuadrados nada que hacer y entonces es un cuadrado de binomio. Entonces, este término sí es un término que está al cuadrado, pero este término no. O sea, no hay un número que al cuadrado me dé 8. Eso significa que la raíz de 8 no tiene raíz exacta. Entonces, eso me indica al tiro que no es un cuadrado de binomio. Pero sí me piden resolverlo a través del método de completación de cuadrados. La completación de cuadrados, a cuadrado más o menos 2ab, siempre más b cuadrado, es el desarrollo de un cuadrado de binomio. Por eso se llama completación de cuadrados. Entonces, primero, la primera estrategia es determinar si los términos extremos son cuadrados. Si no son cuadrados, se descarta el tiro de un cuadrado de binomio. Pero para que sea un cuadrado de binomio, ¿cuál es la otra estrategia? Se toma el término central, el 2ab, porque mi idea justamente es encontrar quiénes son estos términos. O sea, quién es el término A y quién es el término B. Por eso uno coloca el primer término al cuadrado, ¿cierto? Y el segundo término al cuadrado también. Entonces yo ando buscando ese 2ab. ¿Te fijas? Entonces cuando yo tomo el término del centro y lo divido en dos, ¿ya? Me queda el término A por B, o sea, me quedan los dos multiplicando. Si a esto le sumamos que siempre el primer término es X, entonces tú podrías fácilmente obtener el término B. Esta es la estrategia. Dividir el término central en dos. Por lo tanto, Ah, ya me acordé. esto es x cuadrado menos 7x, ¿cierto? Y necesitamos sumar algo. Entonces quería 7 medios. Exactamente. Igual que acá, lo hacemos al lado derecho y lo hacemos al lado izquierdo. Eso no lo puedes olvidar. Entonces, exactamente como tú dices, tomamos el 7, el 7x, y lo dividimos por 2, entonces va a quedar 7 medios por x. Entonces, justamente el término del centro, ahora si hubiera sido 8x, por ejemplo, yo simplifico y me va a quedar 4, ¿cierto? 4x, Claro. ¿sí? Pero no es el caso. Entonces, queda 7 medios x. Por tanto, el número que tengo que agregar acá, como dices bien tú, es 7 medios, pero al cuadrado. ¿Ya? Y como lo agregas en un lado, también lo tienes que agregar en el otro lado. Luego de eso, si nos damos cuenta, aquí nosotros podríamos inmediatamente agrupar esos para factorizarlos. Y eso no es necesario resolverlo ese cuadrado que está ahí, porque lo que andamos buscando es factorizar a través de una completación de cuadrados. Entonces, ahí acabamos de factorizar. ¿Sí? Y ahora hay que pasar el 8 al otro lado. Exactamente. Menos 8. Pero como son cuartos, dije aquí, quise decir cuarto, 49 cuartos. ¿Sí? Entonces, el 8 es lo mismo que decir, el 8 es lo mismo que decir 32 cuartos, ¿cierto? Porque 32 dividido en 4, ¿cuánto es? 8. Entonces aquí yo podría escribir x menos
7 medios al cuadrado igual a 49 cuartos menos 32 cuartos, ¿cierto? Entonces esto quedaría como x menos 7 medios, te dije. Y 49 menos 32, ¿cuánto es? Hasta ese punto me siguen lo que estoy haciendo, ¿no? Sí. Y Ahora lo eso hay que demás, aplicarle raíz. exactamente. Y cuando tú aplicas raíz, recuerda que esto sale como, Se le agrega el elevado a los paréntesis. Y ahora quedaría con raíz lo que es el 17 partido 4. exactamente. Pero ojo que cuando yo saco la raíz, es distinto sacar la raíz de algo que es de un x, ¿cierto? Dame un segundito. Es distinto sacar la raíz de un x, que está al cuadrado por fuera, eso es x. Pero si tú sacas el x de un cuadrado, la raíz de un cuadrado que está dentro, eso sale como valor absoluto de x. Ojo con eso. Y eso nos va a dar dos soluciones. Por tanto, esto va a salir como el valor absoluto de x menos 7 medios. Ah, sí. Eso queda como raíz de 17 dividido en Más o 2. menos. Entonces, el valor absoluto va a tener dos salidas. El x menos 7 medios va a ser igual a raíz de 17 medios. Aquí va a estar el x1, ¿cierto? Y el otro es menos x, ahí va a aparecer el x2, ¿cierto? Menos 7 medios, igual a raíz de 17 medios. Profe, me perdí. Cuando nosotros sacamos la raíz de algo que esté al cuadrado, como en el caso de acá, entonces lo que se hace es sacar con valor absoluto. ¿Por qué sacar con valor absoluto? Porque, por ejemplo, si tú tienes la raíz, no sé, de x al cuadrado, eso sale como valor absoluto de x porque tú tienes dos chances. Eso va a salir como x si el x es positivo, pero si el x es negativo, como menos x. Entonces, cuando sale el valor absoluto de x, tenemos que ponerlo en esos dos casos. Eso es lo que hicimos acá, por el primer caso y el segundo caso. Y te fijas que aquí salió negativo, lo que está dentro, yo le llamo x a lo que está dentro del valor absoluto. ¿Ya? Y sale negativo. Entonces, ahora, Profe, dígame, pero cuando aplicábamos la raíz, ¿no era en el número que estaba al lado derecho del, por ejemplo, el del es igual? lo que pasa es que cuando tú después tomas esto, tú tomas ese y multiplicas por menos uno, ¿cachai? Entonces te va a quedar x cuadrado menos 7 medios igual a menos la raíz de 17 medios. ¿Cachai? Y ahí es cuando el negativo toma el del lado derecho. ¿Me sigues? ¿Me explico con lo que te acabo de decir? Sí, pero por ejemplo, ¿no quedaba cuando uno aplicaba raíz más menos? ¿Se le ponía más menos? ¿Podía dar uno con positivo y uno con negativo? Claro, ¿no Sí. que el más menos quedaría al lado de la raíz de 17 partido 4? Lo que pasa es que cuando uno dice, uno saca la raíz de x al cuadrado, y por ejemplo te queda raíz de 6, y tú dices, eso es x igual a más menos la raíz de 6, lo que uno está haciendo está evitando utilizar la propiedad del valor absoluto. ¿Cachai? Pero en rigor y en la realidad esto es lo que ocurre, pues el valor absoluto. O sea, cuando uno saca la raíz del x cuadrado, queda como valor absoluto. Y el valor absoluto tenéis dos chances, esa o esa. Pero en general, muchas veces se enseña de esta forma. ¿Cachai? Tú eliminas el cuadrado
y para no meterse con el valor absoluto, ¿cierto? Se deja como más menos. Pero la raíz es un operador, ¿cachai? O sea, la raíz cuadrada de 4 es 2. Pero yo no tengo un operador, y el operador raíz es ese. Pero el operador raíz no viene con un signo positivo y con un signo negativo delante. ¿Cachai? Eso te lo da la propiedad del valor absoluto. No sé si me explico bien, ¿sí o no? Sí, entonces si le aplicamos eso mismo al 17 partido en 2, ¿estaría bien o estaría mal? Sí, estaría bien. Sí, fíjate que cuando tú lo haces aquí, yo por ejemplo, mira, el x1, ya lo vamos a resolver, x1 va a ser igual finalmente a raíz de 17 medios más el 7 medios, ¿cierto? Pero en cambio acá tenemos que multiplicar por menos 1. Y si multiplicamos por menos 1, entonces me va a quedar el x2 menos el 7 medios Ah, va a igual a dar lo mismo. menos la raíz de 17 medios. ¿Cachai que es lo mismo? Ah, ya, son las dos formas también ya. Sí, eso me confundí. Sí, pero en rigor el valor absoluto es siempre el que por ejemplo, si tú tienes que argumentar alguna vez algo, Eso es lo que se haber está colocado, aplicando. claro, exactamente. No sé si te sirva como argumento colocar el más menos, pero ahí igual lo puedes justificar. Pero en rigor sí, en estricto rigor, lo que tú estás aplicando ahí es la propiedad del valor absoluto. Ya, profe. ¿Vale? Entonces ahí va a quedar, ¿cierto? El x2 va a quedar como el 7 medios más la raíz de 17 medios. Perdón, al revés. Va a quedar el 7 medios menos la raíz de 17 medios. Ahora, si tú quieres presentar un resultado como x2 junto, entonces eso va a quedar 7 menos raíz de 17 dividido en 2. X2 igual a 17 menos raíz de 17. Ah, pavo, eso, soy pavo. Dijimos 7 menos raíz de 17 dividido en 2. Y acá quedaría el x1, quedaría como raíz de 17 más 7 dividido en 2. Bien. Hasta ese punto, ¿dudas, consultas, preguntas? Completación de cuadrados. No, profe, sí se entendió. Vale, ¿y los demás? ¿Los demás? Voy a cortar la cámara porque así transmitimos con Profe, mayor fluidez. Dígame. me perdí en algo que delante. Me perdí como en la última parte así. El valor absoluto. ¿Y por qué sacó? Ah, no, el 17 el que acá está, ¿o no? El 17 va a quedar dentro de la raíz, porque el 4, como es raíz de 4 abajo, queda como 2. Uno lo puede sacar. Mm, ¿Sí? sí, entendí algo. Cuenta esto. ¿Dónde más Ya. tendría duda? Es que no sé dónde sacó que X elevado a 2 y no sé dónde sacó el 7. No sé dónde dejó el 7 partido por 2. Acá le- ¿En qué? ¿En la no última le- parte, Constance? sí, en la última parte. En amarillo lo voy a escribir. Fíjate, ahí el 7 medios, ¿te refieres a esta parte? Sí, Fíjate que el 7 medios estaba restando aquí, ¿no? Entonces lo llevamos hacia el otro lado y pasó sumando. ¿Cachai? Y después sumé esas dos fracciones, porque tienen el mismo denominador. Y abajo pasó lo mismo. ay, El 7, ¿sí? sí, ya, gracias, profe. Ya constancia. Vamos a dejar de compartir esta parte
Ya, entonces nos vamos a ir a compartir la guía. Ya, de esa guía. ¿Estamos bien? ¿Algo más que quisieran revisar de la guía 4 que tuvieran dudas? Del último ítem, profe. ¿Cuál? Ese, de la raíz. ¿Qué ítem? O sea, ¿cuál? Puede ser el J. ¿El J? Sí, ese. Ya, me da un segundito. Después puede hacerla acá, profesor. La J y la K. Vale. Ya. Entonces, vamos con la J. Entonces, aquí primero dejar solita la raíz, ¿cierto? X menos 2 menos 1. Hacer la raíz de 5 menos X. Va a ser igual a X menos 3. Y acá le vamos a dar al cuadrado, ¿cierto? Ya que está la raíz sola, se le va al cuadrado. Igual que raíz de 5 menos X al cuadrado. Igual a X menos 3 al cuadrado. Entonces, fíjense que aquí no pasa el problema del valor absoluto porque tenemos lo que está dentro de la raíz es 5 menos X. El cuadrado está fuera de la raíz. Entonces, esto queda como 5 menos X simplemente. ¿Se fijan que en el ejercicio anterior, cuando no era, aquí estaba cuando era X cuadrado, raíz de X cuadrado. Ahora no pasa eso, ya está fuera de la raíz. Acuérdense siempre, raíz de X al cuadrado, eso queda como X. Y si sale como raíz de X cuadrado, eso queda como valor absoluto de X. Ya, y eso va a ser igual al cuadrado de binomio X cuadrado menos 3 por 2 son 6X más 9, ¿cierto? Agrupamos todo en un lado, X cuadrado menos 6X más 9 más X menos 5. Esto es lo mismo que decir X cuadrado menos 5X, ¿cierto? Y 9 más 5 es más 4. Entonces eso es igual a 0. Factorizar. ¿Cómo podemos factorizar esos dos números? ¿Qué números multiplicados dan 4 y sumados dan menos 5? Menos 5. Ah, no, pues. Ahí sí. 4 por 1, ¿No ¿cierto? Menos serviría 4. menos 5 y 1 positivo? No, porque la multiplicación tiene que dar 4. Ah, de veras. Menos 4 menos 1 dan más 4 multiplicados y sumados dan menos 5. ¿Cierto? ¿Qué significa eso? Que por un lado, y esto es igual a 0, que por un lado el x menos 4 va a ser igual a 0. Eso implica que el x1 va a ser igual a 4. Por otro lado, implica que el x menos 1 va a ser igual a 0, por lo tanto el x2 va a ser igual a 2. Va, 1. Eso. ¿Bien? ¿Otras preguntas, consultas? ¿Hay o no hay? No, No, profe, sí se profe. entendió. Gracias. Profe, Sí, dígame. en la de completación de cuadrados, por si acaso hicieron la C, porque yo no encontré la solución de esa. Ya. Enseguida la hacemos, ¿vale? Ya. Vamos a hacer la que pidieron, que es la siguiente. Ahí está. Oye, vayan por favor a autorregistrar su asistencia al aula virtual.
Ya, 2 minutos. Incluso se demoran menos, pero 2 minutos para que vayan a registrar todos su asistencia al aula virtual, por favor. 2 minutos, 2 minutos. Listo, profe. Gracias. Vamos a darle un minutito más a los demás. Profe, Dígame. ¿puede volver al ejercicio anterior, por favor? Ya. Nicolás se fue a matricular en el aula virtual. Sí, sí, ya me registré. Gracias. Ahí está. Ya. Listo, profe. Gracias. De todas maneras, yo les voy a subir este PDF enseguida, cuando terminemos. A ver, lo voy a ver al tiro si es que fueron a matricularse aquí en el... Hoy día estamos a 1 de junio. 15 se han matriculado en aula virtual, 15 solamente, y hay 22 conectados, faltan 7. Vayan a conectarse por favor a aula virtual, anoten su asistencia, es súper importante, ya que anoten su asistencia. Por favor, a todos y todas. Ya. Vamos a continuar. Ya, estamos en el ejercicio, ¿cierto? Entonces, lo primero que tenemos que hacer aquí para sacar esta raíz, porque se supone que esta llega acá, ¿cierto? Entonces, es elevar al cuadrado. Por lo tanto, si elevamos, va a quedar la raíz de la raíz de x menos 5 más x al cuadrado igual a 5 al cuadrado, ¿cierto? Se elimina el índice de la raíz, va a quedar x menos 5 más x igual a 25. ¿Ok? Después esto, dejemos el x menos 25 acá a este lado, y esto va a quedar como menos raíz de x menos 5. Porque aquí podemos dejar esto de esa forma, primero para dejar el x positivo, y segundo porque la raíz que está afuera, es el negativo que está afuera, se va a ir con el cuadrado al que voy a elevar nuevamente. Entonces esto va a ser x menos 25 al cuadrado igual a esa raíz que va a quedar justamente x menos 5, ¿cierto? Ese es el mismo procedimiento que se hizo anteriormente, estamos en ese proceso, ¿cierto? Lo que hicimos acá y podemos eliminar la raíz como lo hicimos ahí. Entonces, esto me va a quedar un cuadrado binomio, x cuadrado menos 25 por 2 es 50, menos el doble del primero por el segundo, ¿cierto? Sería 50x más 25 al cuadrado. Ya, rápidamente, ¿cuánto es? ¿Quién me dice? 25 al cuadrado, vamos. 25 al ¿cuánto? 125, ¿no? No, ¿No? no, 25 al cuadrado, ¿cuánto es? 625. 625, gracias. Bien, agrupamos las x, ¿cierto? Esto va a quedar x cuadrado menos 51x, porque el x de aquí pasó restando hacia el otro lado, más 630. Pregunta, ¿qué número multiplicado da 630 y sumado da menos 51? ¿Qué número multiplicado da 630 y sumado dan menos 51? Vamos, vamos. Puras multiplicaciones nomás. Profe, ¿Sí? no da. Diga. No, era 10 por Dígalo. 63, pero no da. No, porque no alcanza el 61.
Vamos, ¿qué números multiplicados dan 630 y sumados dan menos 51? Ya me imagino que lo están sacando. Sí, había pensado en 79, pero no da. No, está lejos. La recomendación ahí, ¿cómo poder encontrar estos números? Es, mira, si la suma da menos 21 por 30, 51, ¿no, profe? exacto. Tenéis que pensar en números que son más o menos relativamente cercanos. ¿Cachai? Si, por ejemplo, el término del centro aquí te da un número pequeño y este número es grande, entonces son números, por ejemplo, el 630 es lo mismo que decir 63 por 10. ¿Cachai? O decir, a ver, entonces, por ejemplo, si fuera, a ver, un número más pequeño. 630 por 10, 630 dividido en 3, ¿cuánto es? Serían 2, 1. Por ejemplo, 210 por 10 por 3 también es. Entonces, por ejemplo, si aquí me quedara, en el menos 51x me quedara, no sé, pues menos 207, ¿cachai? Es un número alto, entonces eso implica que el primer número va a ser alto y el segundo número va a ser bajo. ¿Me fijáis? Pero si aquí en el término central los términos están más o menos equiparados, es porque son más chicos. ¿Ya? Ok. Entonces, ¿cuánto dijimos? Menos 21 por 30. 21 por 30. Eso quiere decir que el x1 va a ser 21 y el x2 va a ser 30. ¿Estamos bien o no? ¿Dudas, Sí. preguntas, Sí, dudas, preguntas, consultas? ¿Ninguna? ¿Ninguna, ninguna? Ya. La compañera nos pide entonces, ¿cierto? S, por completación de cuadrados. Eso pide, ¿no? Sí, profe. Vale. Primero, completar cuadrados. Inmediatamente trata de despejar, como estrategia, trata de despejar el x cuadrado. Entonces, para despejar el x cuadrado, divide por 4. ¿Ya? Porque si tú divides por 4, entonces esto va a quedar x cuadrado, ¿cierto? Menos, bueno, el 12x va a quedar como 3x más, y este va a quedar como 9 cuartos. Bueno, y el 0 también queda dividido en 4, pero finalmente es 0. ¿Sí? Sí. Vamos a dejarlo como 0. Bien, entonces, fíjate que aquí no tenemos no está tan complicado. ¿Sabes por qué? Porque aquí no era necesario tal vez aplicar la completación de cuadrados, porque veamos, mira. Este término está al cuadrado. Este término también está al cuadrado. Y si nosotros tomamos ese término, el 3x, y lo dividimos por 2, me queda 3 medios y me queda x. Y justamente ahí está el x que buscamos y el 3 medios que encontramos. ¿Cachai o no? No era necesario hacer completación de cuadrado aquí porque ya estaba hecho. O sea, lo que tendríamos que agregar sería 0. ¿Sí? Entonces, ¿qué implica eso? Que con esa mirada, esto ya está en completación de cuadrados. Por tanto, esto es x menos 3 medios al cuadrado. Y eso va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Y qué pasa con el Extraemos 9 raíz. cuartos? ¿Cómo? Ahí Con el estamos. 9 cuartos. Completamos aquí, pues. S es equivalente con decir esto. Mira, fíjate.
primer término al cuadrado, menos el doble del primero por el segundo, más el último al cuadrado. ¿Cachai? Ese se simplifica con ese y va a quedar x cuadrado menos 3x más 9 cuartos. ¿Sí o no? ¿Me sigues? Sí. Entonces, aquí sacamos la raíz. Igual a 0. Esto va a salir como el valor absoluto de x menos 3 medios. ¿Sí? Esto dijimos que iba a salir como x menos 3 medios igual a 0. O iba a salir como menos x menos 3 medios igual a 0. Pero al final x va a ser 3 medios. El x1. Y acá si despejamos, el x2 también va a salir 3 medios. ¿Ya? Esto significa que x tiene doble multiplicidad. Ojo que si nosotros hubiéramos tomado el ejercicio completo, 4x cuadrado menos 12x más 9 igual 0, también podríamos haber dicho que esto era un cuadrado de binomio. 2x más 3 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por qué hubiera dicho eso? Porque, fíjate, el primer término estaba al cuadrado, un 2x que está al cuadrado, el último término también está al cuadrado. ¿Cachai? Y el término del centro es lo mismo que decir el doble del primer término por el segundo término. ¿Me sigue lo que estoy haciendo, no? Profe, Dígame. ¿por qué dejó los dos en positivo? Los dos en positivo. Porque son positivos, po. Fíjate, ese de ahí es lo mismo que decir x menos 3 medios igual a 0. Porque aquí podemos multiplicar por menos 1 y se va a ir, y el 0 por menos 1 es 0. Y el 3 medios al final voy a tener la misma situación que acá, va a quedar lo mismo. En general, cuando quedan ecuaciones de este tipo, así, algo al cuadrado igual a 0, van a ser ecuaciones que van a tener dos soluciones, porque es cuadrática, pero ellas van a ser la misma. Por eso se dice que aquí tienen doble multiplicidad. ¿Me explico? ¿Me explico bien o no? Sí. Y lo que dice acá en verde abajo, entonces, ¿se dan cuenta que también aquí pudo haberlo hecho directo? ¿Sí? Eso. No sé si respondí la pregunta de la compañera que pidió el ejercicio C. Sí, profe. Vale, ¿no tiene ninguna otra duda? ¿Está bien? Sí. Profe, Sí, ¿sabe señora. que yo me perdí? No, aquí sacó la complicación de cuadrado, ¿no? No, no completamos cuadrado porque no era necesario hacerlo. ¿Te fijas? No podía completar cuadrado. Porque ya era un cuadrado de binomio. Ya es el 4x cuadrado menos 12x más 9 ya es un cuadrado de binomio. Había que factorizarlo nomás. Mm, no entiendo mucho, no sé si pero me perdí como en la, ay, ¿cómo le puedo explicar? En la parte, ya, sacó es que lo simplificó y todo eso. Por el 4. Sí. No entiendo, profe, en serio. No entiendo, es ¿Dónde te capaz que no perdí? sé. Como de la tercera parte para abajo. Es que la primera parte, la segunda y la tercera de ahí para abajo no entiendo. ¿Como de aquí? No, de ahí para abajo. De ahí para abajo. De aquí. Sí, eso. De ahí no entiendo bien, profe.
Ya, lo que pasa es que nosotros primero vimos que gracias a que esto estaba al cuadrado, no era necesario completar el cuadrado. ¿Cómo nos dimos cuenta de eso? Nos dimos cuenta de eso porque aquí, ¿cachai? Acá. S y S son términos que están al cuadrado. ¿A qué me refiero? Ese término y ese término son términos que ya estaban al cuadrado. O sea, el primero sería X y el otro sería 3 medios. Ya está en el cuadrado. Entonces, ahora bastaba comprobar el término central, si era el doble del primero por el segundo, y así era. Porque si dividimos por 2 encontramos el primer término X y el segundo término 3 medios. Entonces, desde eso pudimos decir, esto es X menos 3 al cuadrado. ¿Cachai? Y ahí no fue necesario completar el cuadrado. Luego de eso, se hace lo que se hace para resolver un cuadrado de binomio como este. Entonces extraemos raíz y me quedo la raíz de eso al cuadrado. Se simplifica el índice de la raíz con el exponente y esto sale como valor absoluto de x, menos 3 medios. Y de esto tenemos una solución, tenemos otra solución. Porque el valor absoluto recuerda que saca dos soluciones. Profe, en la cosa que está rojo, sacó los dos. Los sacó, ¿no? Sí, pues. Ya. Ya estoy entendiendo un poco. Ya, Como gracias, decía profe. la guía por completación de cuadrado, yo no podía sacar la completación de cuadrado. Y era por eso ¿En una... este? Sí, Sí, exactamente, era por eso. No se podía porque ya estaba el cuadrado completo. Ya, listo. Voy a dejar de compartir un poquito aquí. Entonces ya de la guía 4 estamos bien. ¿Sí o no? Y algo, profe, pero siga con las 5, que eso igual tenemos, por lo menos yo tengo problema en eso. Por favor. Ya. Aquí me voy a detener un momento. Ya. ¿Por qué me voy a detener un momento? Porque les quiero comentar algo. Yo aquí estoy en la guía 5. ¿Ya? Sin embargo, si yo me voy aquí a mis cursos, me voy aquí a mi área personal, ya, primero que todo, esta parte es súper importante. Yo estoy, bueno, estoy revisando los talleres, ya voy bien avanzado. Yo creo que ahora en la mañanita les voy a tener sus notas. Hay algunos que ya les he enviado sus notas, así es que ya las tienen. Pero los que faltan, ahora en la mañana lo termino y se las envío de inmediato para enviarle las notas a las profesoras. Eso por un lado, pero donde estaba revisando me he dado cuenta que hay caleta de irregularidades, o sea, muchos de ustedes cometen los mismos errores y eso es casi imposible. ¿Cachai? Muchos ejercicios, muchos, tan textuales, ¿cachai? Entonces, eso no es muy bueno, ¿cierto? Entonces, aquí yo creo que ahí una de las cosas por qué les pusieron este mensaje tiene que ver con eso. Tiene que ver con ser consciente en realidad, ¿cierto? De tu proceso, ¿cierto? Y no ser consciente, justamente hay compañeros que sí son colaborativos, ¿cierto? Pero les digo a los compañeros que quizás prestan sus ejercicios para que los otros, no sé, saquen una idea o lo puedan hacer. eh, Oriéntenlo mejor, dígale cómo hacerlo, dígale cómo trabajarlo, ya no le pase el ejercicio, no, porque al final esto se termina en una copia y en realidad, ¿de qué te sirvió haber estado en matemática 1 si pasaste en matemática 1 copiando? ¿Cachai? O al final tenía esas prácticas. Muchas veces en el colegio es fácil copiar, no se preocupan mucho, pero aquí es importante que ustedes aprendan, porque eso le va a generar autonomía y después
Cuando el tiempo pase, no va a requerir de un acompañamiento en matemática, no va a requerir de un apoyo en matemática, ¿cierto? La gente que estudia ingeniería comercial, después en cursos más avanzados, sigue teniendo matemática, ¿sí? Sigue aplicando conceptos de factorización, de simplificación, ya cuando trabajen con derivadas, con integrales, etcétera. Entonces, si ustedes no tienen en general las habilidades, estas habilidades que son más básicas, más adelante les va a costar mucho, ¿ya? Así que yo le hago un llamado a que por favor tomen conciencia, ¿ya? Y no copien tanto si no es necesario. Eso por un lado. Por otra parte, atendiendo a lo que justamente decía la compañera Constanza, es que si ustedes se van aquí al área personal, dentro de todos sus cursos que tienen, hay un curso que se llama, a ver, ¿cómo estamos? Aquí, Comienza tu universidad. Tienen ese curso tienen ese curso, ¿cierto? Lo tienen en su aula virtual. ¿Sí o no? Vamos a ver, profe. ¿Cómo? Sí, yo lo tengo. Ya. Lo debéis tener todos los de sociología e ingeniería comercial. Debéis estar cargados. ¿Ya? Entonces, fíjense que si yo me meto en ese curso, bajo un poco, ahí está todo lo que se hizo, ¿ya? Pero si yo me voy a la última parte, aquí hay una sesión de ecuaciones lineales y cuadráticas, y la actividad aquí tienen una guía, y esa guía viene con ejercicio resuelto, ejercicio propuesto, ¿ya? Entonces es una guía bastante útil para que usted pueda utilizar. Y en la última parte viene una sesión de inecuaciones. Entonces la actividad de aprendizaje que tenemos acá también tiene ejercicios resueltos, ejercicios propuestos, ¿cierto? Cómo presentar los intervalos, cómo usar la tablita, ya, etcétera. Ya tiene todo esto. Así es que yo les recomiendo que le den un vistazo. Además de eso, sumado a eso, conversé con la sección del día jueves, que es la sección 1. Entonces, ellos me dijeron que también, porque estaban más o menos complicados, que tenían pruebas, ¿cierto? Entonces yo les comprometí una sesión extra hoy día tienen clase ustedes hasta las 6:30, hasta las 6, no sé hasta qué hora tendrán clase, pero yo les dije que después de la jornada podríamos reunirnos. Eso quiere decir que de 6:30 a 7:30 yo les voy a mandar una invitación ahí, voy a crear una reunión, ¿cierto? Eh, y les voy a mandar el link para que usted se pueda unir a esa reunión y vamos a hacer un taller, una especie de taller de inecuaciones a la tarde. Ya no sé si Profe, disculpe, ¿a qué hora es? a las 6:30, 18:30 horas. De todas maneras, Constanza, yo les voy a mandar el link a través del aula virtual. ¿Vale? Ya, profe, gracias. Ya. Así que ahí es voluntario, el que quiere se conecta. ¿Sí? Ya. Gracias. Chanfle, no. Pero se lo voy a mandar más ratito, ya más ratito como al mediodía yo les voy a mandar la invitación. Ok. Ya, profe, Entonces, gracias. vale. Entonces, si nos vamos aquí, tenemos esto. Estamos en la guía 5 ahora, que sería la guía de inecuaciones. Yo no sé si vamos a alcanzar a ver todos los problemas, pero vamos a tratar de hacer la mayoría, lo más que podamos. Pregunta del ítem 1. ¿Cuáles son los que tienen duda? ¿Mm? Por ejemplo, del A hasta el F son más o menos similares. Del A al F. ¿Hay algo que quieran resolver desde el A al F? Digan ahora o callen para siempre. Haga uno, F. profe. El Profe. F. ¿El E o el F? El E. ¿Qué dicen los demás? O me da lo mismo, cualquiera de las dos. Ajá. Ya, muchas gracias.
Entonces, vamos a ir a hacer la magia que generalmente el profe hace, ¿cierto? Me dan un segundito. Ya, aquí estoy compartiendo. Ahí dejé de compartir eso. Voy a compartirle en la pizarra. Ya, entonces dijimos que el E. Se van a sorprender de lo fácil que era. Ya, entonces el E. Bien, acá tenemos una ecuación. Aquí nosotros inmediatamente podemos multiplicar por el mínimo común múltiplo, que en este caso es el 4. Entre el 2 y el 4 es el 4. Y podemos multiplicar por el mínimo común múltiplo porque eso es un término que es fijo. Si hubiera un 4x aquí, no podría. Tendría que juntar todo en un lugar, ¿cierto? Y evaluar. Entonces aquí, por ejemplo, yo simplifico, multiplico por 4. 4 por el x menos 3 dividido en 4. Menos 4 por 1. Mayor a 4 por x partido en 2. Simplificamos. Entonces aquí me queda x menos 3 menos 4 mayor a 2x. Entonces vamos a dejar las x donde está la mayor de ellas, en este caso es allí, y menos 3 menos 4 es 7. Menos 7 mayor que x. Ok, y aquí llegamos a la primera solución. A ustedes muchas veces les cuesta leer cuando una ecuación está en estas características, cuando la x aparece en la derecha. Pero la recomendación es que siempre te ubiques donde está el x para poder leer una inecuación. Si puede estar a la izquierda o está a la derecha, siempre ubícate donde está el x. Entonces, si te ubicas a la derecha, en este caso, yo lo leo. X menor que menos 7. Entonces, así yo me puedo hacer una idea, justamente, ¿cierto? Porque me dice que x es menor que menos 7. ¿Qué significa eso? Ahí está el 0, ¿cierto? Este es el eje X, ahí está el 0. Supongamos que ahí está el menos 7. Dice que es menor, por tanto va a ser un intervalo abierto. Y los menores a menos 7, ¿hacia dónde van? ¿Izquierda o derecha? La izquierda. A la izquierda, ¿cierto? Entonces todos los que van para allá son solución del problema. Todos ellos. Entonces puedo presentar la solución así. Recuerden que aquí vengo desde el menos infinito, ¿cierto? Y llega hasta el más infinito. Entonces esa es una forma de presentarlo, solución gráfica. La otra es solución por intervalos. X pertenece ¿dónde? Al intervalo desde menos infinito hasta el menos 7, sin incluir. ¿Te fijas que la solución gráfica te da desde dónde hasta dónde? Si te dice que son todos estos que están acá, ¿cierto? Parte desde el menos infinito, intervalo abierto, menos infinito. ¿Hasta dónde llega? Hasta el menos 7, y como el intervalo es abierto, porque es mayor, estrictamente menor, no es menor igual, entonces el menos 7 va con un intervalo abierto. Y la tercera solución, x pertenece, la otra solución es la por comprensión, x pertenece a los números reales, tal que x es menor que menos 7. ¿Sí? Ahí tenemos las tres soluciones. ¿Dudas, preguntas, consultas, sugerencias? Profe, el F. En la prueba no tenés que colocar todas esas soluciones. ¿Dónde? En la prueba el día miércoles vamos a tener que poner todas esas soluciones o con graficarlo así está bien. No lo sé, querida. Eso va a depender de lo que la profesora Hay que les poner pida. el de abajo. Ah, Pero el último ese no lo habíamos hecho. Como que pertenece a los reales y eso. Ya, pero bueno, ahí tenéis tres formas de presentar la solución, ¿ya? Y en realidad ese de acá, el que es, ¿cómo se llama? Ese, en realidad tú usas con lo que terminaste. Si terminé con eso,
Entonces, entonces aquí siempre es la misma receta. X pertenece a los reales tal que X es menor que menos 7. ¿Cachai? Entonces, esa es una receta que siempre está ahí. Entonces ahí coloco al final, siempre es con lo que termino. Ok. ¿Qué pasa con la siguiente? No sé, ¿respondí su pregunta? ¿Vale? Aquí, bueno, tenemos que resolver esto. Esto quedaría como x cuadrado, ¿cierto? La término central en la suma de ellos, menos 3 más 2 sería menos, y se multiplica por el término común que sería x, y el último es menos 3 por 2 sería menos 6. Menos, se saca el paréntesis, ¿cierto? X cuadrado más x menos 8, y eso es mayor que 0. ¿Sí? Entonces los x cuadrados se anulan, y me queda menos x más x. También se anulan, ¿cierto? Y queda menos 6 menos 8. ¿Y eso es cuánto es? ¿Cuánto es menos 6 Menos menos 8? 14. Menos 14. Menos 14. Y dice que menos 14 es mayor que 0. Pregunta, ¿menos 14 es mayor que 0? No. 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 ¿Qué implica eso? Falsa. Solución vacía. Solución vacía. No existe x perteneciente a los reales tal que ocurra esto. ¿Me explico bien o no? Sí. Sí, profe. Vale. Voy a cambiar. Voy a dejar de compartir. Y voy a comenzar a compartir. Bien. Ya hicimos hasta el F. Del G al L. Del G al L. ¿Cuál hacemos? El M, por favor, profesor. Sí, no, pero hasta el L. Vamos desde el G hasta el L, porque el M se hace de otra forma. Ah, ya. El L. ¿Cuál más? El J. Ya, el J. ¿El J y el L? ¿Sí? Sí. Ya. Si me dan un segundito va a ser el J y el L. Oye, ustedes eligen lo más difícil, ¿eh? Nada. Bromas juveniles. Ya, el J. ¿Qué están viendo? Ah, voy a compartir en la pizarra. Ahora sí, el J. ¿Cómo nos queda el J? ¿Cómo nos queda el J? Bueno, primero, una de las cosas que yo puedo hacer es multiplicar por menos 1 para que el que está ahí quede positivo. O la otra forma es traer todo a este lado, ¿cierto? Para que quede positivo. Tenemos esas dos alternativas. O multiplicamos por menos 1 o cambiamos todo de posición. Por menos una mejor. Vamos a multiplicar por menos 1, pero al multiplicar por menos 1, Cambio el sentido de esa flechita, no sé cómo se llama.
Exacto. Cambia el sentido del signo de desigualdad. Ojo con eso. Cambia el signo. ¿Ya? Sí. Así que tengan, por favor, especial cuidado con ello, ¿vale? Bien. Ahora, factoricemos. A ver, primero, ¿por qué factorizar? Fíjate que si yo tengo voy a poner 2, 3 términos, incluso ahora mismo los que ponga. Si yo tengo A por B por C, o sea, tengo 3 términos y digo que ellos son menores que 0 o mayores que 0, da lo mismo. Puede ser cualquiera de los dos, menores o mayores que 0. Para saber cómo se comporta eso, primero, para que eso sea menor, por ejemplo, este puede ser el A. ¿Qué pasaría si el A fuera positivo? Entonces, el B también podría ser positivo, el C podría ser negativo. Ahí tenemos un chance, positivo por positivo, positivo por negativo, y ahí esto me queda negativo, menor que 0. La otra chance podría ser que el B fuera positivo, o sea, el B fuera negativo, o que el A fuera negativo, o Que todos fueran todo negativos negativo, y una cosa. ¿cierto? O como dices tú. Entonces tenemos muchas combinaciones tenemos muchas combinaciones que me van a decir que ese término es menor que 0. Porque lo que yo ando buscando es una solución ¿de qué tipo? No ando buscando una solución específica, sino que ando buscando un conjunto solución. ¿Ya? Y ese conjunto solución va a ser el que me va a decir dónde está viviendo la X. Entonces, ¿cómo factorizamos el 4x cuadrado menos 3x más 5? ¿No se pone Ya. el menos 3x como diferencia o no? ¿Dónde? ¿Dónde, disculpa? Porque ¿cómo lo va a factorizar si no tienen nada en común? Lo factorizamos porque acuérdate que aprendimos una estrategia. ¿Cuál era la estrategia para factorizar esos de ahí? Multiplicábamos los 4 por 5 da 20. Entonces, ¿qué números multiplicados dan 20 y sumados dan menos 3? ¿Qué? Sí. ¿Ah? ¿Qué números multiplicados dan 20 y sumados dan menos 3? 2, ¿o no? A ver, pensemos en el 20. Pensemos en los múltiplos del 20. Sería 4 20 por por 1, 5. 5 sería por 4 por 5, sería 10 por 2. ¿Tenemos algún otro? Pregunta, ¿ellos me dan menos 3? No. No. Entonces no puedo utilizar esa estrategia para factorizar. La descartamos. ¿Ya? Chao. No pensemos en ella entonces. Si no podemos con ella, ¿qué otra estrategia podríamos utilizar? Si lo hacemos no como factorización. Hagámoslo como factorización. Dividamos por 4, porque aquí tenemos que completar cuadrados. Dividamos por 4. Entonces esto me va a quedar x cuadrado menos 3 cuartos x más 5 cuartos. Igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la pregunta? Esto no es un cuadrado, ¿cierto? Entonces lo que tengo que hacer es agregar algo más, acuérdense que hay que agregar algo, más el 5 cuartos igual al 0 más eso mismo que agregué al lado izquierdo, también lo agrego al lado derecho. Y para saber cuál es el que tengo que agregar, tomo el término central, el 3 Se eleva a cuartos 2. de x, y lo divido por 2, ¿cierto? Y ese 2 está dividido por 1. Entonces al final va a quedar 3x dividido en 4 por 2. Y esto va a ser 3 octavos por x. ¿Cuál es el número que tengo que utilizar entonces? El 3 El octavo. número, el 3 octavos. Entonces ese 3 octavos lo tengo que elevar al cuadrado.
Como lo agregué en un lado, también lo tengo que agregar en el otro lado. ¿Sí? Por lo tanto, esto me va a quedar x menos 3 octavos Al cuadrado. al cuadrado igual a 3 octavos al cuadrado. Menos Eso 5. es. Menos 5 cuartos. 5. 4. ¿Cómo? Ah, perdón, me faltó el menos 5 cuartos. Ya, eso está bien ahí. Sería 3 por 3 serían 9. Menos 5 cuartos. ¿Sí? Ok. ¿Por qué 16, profe? No, pues no son 16, son... 64, ¿no? Discúlpame. Exactamente. Gracias. ¿Qué más? ¿Qué más tendríamos que hacer aquí? Aplicar raíz. Obligar raíz, ¿cierto? Y esto lo podemos resolver. ¿Cuánto es 9 partido en 64 menos 5 cuartos? 16 por 5, aquí multiplicamos por 16, porque por 16 arriba y 16 abajo. Entonces nos va a quedar 9 partido en 64 menos 5 por 1, 5, 6, 7, 8, 80, dividido en 64. Y esto me da, esto queda aquí como x menos 3 octavos al cuadrado, ¿cierto? Entonces esto va a quedar como x menos 3 octavos al cuadrado igual a menos 71/64. Si extraemos raíz, para sacar ese que está acá, eso va a salir como el valor absoluto de menos 3 octavos. Pero fíjense lo que va a ocurrir. Igual a raíz de menos 71/64. ¿Sí o no? Y eso no está permitido, o sea, eso no pertenece a los números reales. Ah, porque es ¿Qué significa negativo. eso? Que es probable que eso no podamos factorizar. No tiene solución. Eso implica que no podemos factorizar. Eso significa, geométricamente, que esto debe estar por arriba del eje X. ¿Cachai? ¿Qué significa eso? Profe, Que el 4 sí. y en un ejercicio así, por ejemplo, en la prueba, tenemos que realizar la operación y cuando nos damos cuenta, ¿qué respuesta damos? Esta, la que yo justo voy a colocar ahora. Esto no podemos factorizar debido a esto, ¿cierto? A lo que nosotros acabamos de encontrar. ¿Sí? No podemos factorizar porque cuando factorizamos encontramos algo, cuando queremos encontrar la raíz, encontramos algo que no pertenece a los reales, por lo tanto, seguramente ello pertenece a los números complejos. Si por propiedad de las cuadráticas, si eso pertenece a los complejos, eso quiere decir que está por sobre la gráfica. La gráfica de la función está por sobre, yo estoy aproximando una gráfica aquí. ¿Ya? Pero vamos a hacerlo más... Me dan un segundito, voy a escoger, O sea, no pasa voy a por la recta. utilizar... Exacto, voy a utilizar una herramienta que me va a servir para mostrarle a ustedes en realidad, que es, si me dan 30 segunditos, voy a, en el GeoGebra, ¿me puedes dictar cuál es la ecuación? 4x Menos 4x. al ¿A la cuadrado, original o la que...? no a ver, dame la original, Menos 4x al cuadrado menos 4x al cuadrado, más 3x ¿ya? menos 5 menor que 0. Ya. Gracias.
Si me da un segundito. Así se pone una que no tiene solución. Se pone así la gráfica. Entonces, No escucha, parece. Parece que se le fue el audio. Profe, No sé quién me silenció. Por favor, eviten de hacer eso ya. ¿Hace cuánto no me escuchan? de que empezó a hacer eso. Ya. Sí, profe. Sí, oye, por favor, no vuelvan a hacer eso, ya que anden ahí, por favor, silenciando a las personas. Traten de dejarme esa alternativa a mí para cuando haya mucho bulla, yo lo hago, ¿ya? Pero no anden silenciándome. Ok, entonces, lo que dice fue que la gráfica está por debajo del eje, ¿te das cuenta? Entonces, esto va a ocurrir que la solución es para todos los números reales. ¿Por qué va a ocurrir eso? Porque esto ocurre cuando no tenemos solución, ¿cachai? Cuando no tenemos solución, por ejemplo acá, que no tenga solución quiere decir inmediatamente eh, que yo tengo que tratar de buscar otra alternativa. Si no tiene solución es porque no intersecta el eje X. Eso quiere decir que la gráfica o va a estar por arriba del eje X, eso quiere decir que siempre va a ser mayor que cero, o va a estar por debajo del eje X, siempre va a ser negativa. ¿Cachai? Entonces ahí lo comparo con el signo. Por ejemplo, si yo tomara esta gráfica, la de la primera, esta primera gráfica, ¿ya? Que multiplicamos por -1. O sea, si yo tomara esta ecuación, ¿cierto? Entonces, si yo tomara esa ecuación y esa ecuación dijera mayor que 0, pero yo reviso en la gráfica que está por debajo, entonces siempre va a ser menor, ahí habría una contradicción y la solución sería vacía. ¿Me siguen o no? Sí. Ya. Pero eso no lo tenemos que hacer, po. O sea, Por yo ahora. creo que lo que tienes que hacer es justificar, ¿no? Profe, yo tengo una duda con el ejercicio, porfa. ¿Cuál? Con el ejercicio que estamos haciendo, pero en la ecuación. Sí. Lo que no entiendo es ¿Ya? de dónde sale el 3/8. No sé por qué, de dónde lo puse ahí. Lo que pasa es que cuando nosotros completamos cuadrados, ¿ya? Nosotros completamos cuadrados, tomamos el término central y lo dividimos en dos, ¿cierto? O sea, en este caso tomé el 3/4 x y lo dividí por 2. Pero este 2 está dividido por 1. ¿Por qué lo divido en 2? Porque siempre, acuérdate que como es la forma del cuadrado binomio, primer término al cuadrado más o menos el doble del primero por el segundo y siempre más el último al cuadrado. Para determinar el término central, entonces lo que hacemos siempre es dividir el término central por 2.
¿Cachai? Entonces, si dividimos el término central por 2, me va a quedar ahí el A y me va a quedar el B. Como el A siempre va a ser un número X, ahí voy a poder obtener el término B. ¿Cachai? Como lo encontré. Sí, se me había olvidado la fórmula. Con eso ya me responde todo. Vale, muchas gracias. Ya, profe. Bien, ¿alguna duda más con respecto a este ejercicio? Profe, yo tengo una duda. ¿Cuál? Ay, no sé cómo. ¿Dónde está el rojo acá? Al otro lado. ¿Ya? ¿Dónde sacó el 3 partido por 8? No entiendo eso. Eso sí que me perdí. Acá, pues justamente lo que le estaba comentando al compañero, que para completar cuadrado nosotros dividimos el término central. El término central es 3 cuartos, perdón, 3 cuartos. Ese 3 cuartos de x lo dividimos por 2. Lo que estaba explicándole recién el compañero acá abajo. Entonces, como lo dividimos por 2, y ese 2 está dividido por 1, lo que hacemos aquí es multiplicar extremos y centros. 3 por 1 va a quedar 3, y como está acompañado de la x, y abajo va a quedar 4 por 2, 8. Y ahí aparece el término que tenemos con el que tenemos que completar el cuadrado. 3 octavos. ¿Me explico, no? Sí, profe. Gracias. ¿Vale? ¿Alguien más? ¿Pasamos al siguiente? ¿Cuál es Sí, el profe. siguiente que teníamos que hacer? ¿El L o no, profe? Hicimos el K, Profe, ¿sí? yo tengo una duda respecto a este ejercicio. ¿Cuál? Que, ¿por qué o sea, como que lo comencé a resolver como igualdad y no como desigualdad? Como si fuera un resumen. ¿por qué comencé a trabajar con la igualdad? Eso, y no con desigualdad, porque quería ver si hay solución. Solución para la ecuación. Quería ver si hay solución para la ecuación, pero encontramos que no había solución para la ecuación en los números reales. ¿Cachai? Ya. Por eso Sí, volvimos atrás y para poder analizar el tema de la gráfica. ya. Gracias, profe. Vale, ¿estamos bien o no? Sí, sí. Ya. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Alguien más tiene alguna duda? No. Ya, ¿cuál es entonces el ejercicio siguiente que vamos a hacer? ¿El L? El L dijimos, ¿no? Eh, eh, Creo que sí. Ya, ahí está el L. Vamos a hacer el mismo análisis o un análisis muy similar, pero fíjate bien. Vamos a intentar hacer el... Multipliquemos por menos 1. Si Que multiplicamos por menos 1, ¿cuánto nos queda? 3x al cuadrado más 5. Menor 3x que, al cuadrado más 5, menor que 0. menor que 0. A ver, voy a escribirlo un poco más abajo, para que hagamos el mismo análisis, arriba y abajo. Más 5 menor que 0. Ya. Vamos a analizar la primera parte de arriba. S menos 3x al cuadrado. El menos 3x al cuadrado. Primero que todo, el menos 3 por el x cuadrado. El x cuadrado siempre va a ser un número positivo. Siempre, porque como está al cuadrado, pero el menos 3 siempre va a ser un número negativo. Por tanto, el menos 3x al cuadrado siempre va a ser negativo. ¿Me siguen lo que estoy diciendo, cierto? Ese término siempre va a ser negativo.
Y el número menos 5 también va a ser un término siempre negativo. Entonces estoy sumando dos números negativos. La suma de esos dos números negativos siempre va a ser menor que 0. ¿Profe, factorización acá hizo factorizar o no? No, estoy analizando los términos simplemente. Ya, ok, gracias. Fíjate en O el de sea, ¿se abajo. cumple eso o no? O sea, ¿se cumple o no se cumple? Sí. Porque dice que aquí dice dos términos, esos dos términos que acabamos de ver que iban a ser negativos, eso siempre es negativo, porque al final voy a sumar un número que siempre va a ser negativo, como lo determinamos aquí, lo voy a estar sumando con un término que también siempre va a ser negativo, el menos 5. O sea, si estoy sumando dos números que son negativos, su resultado va a ser negativo. Eso quiere decir que su resultado va a ser menor que 0. ¿Me explico bien o no? Sí. En cambio, aquí arriba me dice que esto va a ser mayor que 0. Inmediatamente ahí se aprecia una contradicción. Si multiplicáramos por menos 1 y analizamos lo mismo de la misma forma abajo, el x cuadrado siempre es positivo. El 3 también siempre es positivo, por tanto ese término va a ser siempre positivo. Y si además le sumas 5, también va a ser siempre positivo. O sea, estamos sumando términos Es que son falso, positivos. Por tanto, eso siempre va a ser mayor que 0. Pero aquí me indica que esto va a ser menor que 0. Es falso. ¿No? Contradicción. Por lo tanto, ¿qué puedo concluir con eso? Que un conjunto vacío. Exactamente, que es un conjunto así, contradicción. Por lo tanto, la solución es vacío. ¿Sí? No hay solución. ¿Me explico bien o no? ¿Y eso lo podemos dejar así como respuesta? Sí, pues, esa es una respuesta. No es necesario como hacerlo para darnos cuenta de que está... O sea, que en realidad ella lo estaba haciendo. ¿Cachai? ¿Estamos o no? Sí, profe. Siempre cuando son positivos los 3 y son mayor que 0. No, es menor que 0, ¿no? En este caso sí. En este caso, esto que está aquí es menor que 0, pero me dice que esto va a ser mayor que 0. Ahí está la contradicción. Ya entendí un poquito. Digamos que bruto, pero entendí. Ya vale. Vamos al siguiente. ¿Cuál le gustaría hacer? ¿El Profe, S? Sí. profe, todos los que resolvió se resuelven con esa misma técnica, todo lo que sale en la guía, ¿o no? ¿O son otras técnicas que se usan? No, pues estamos analizando las técnicas ahora. Profe, ¿podemos hacer el S? Vamos ya, Karina, ¿cierto? Déjame compartir la pantalla. Aquí estamos. Podríamos hacer el S, sí, pero pasemos por el M hasta el O. Del M al O. ¿Cuál? ¿La ñ? ¿El ñ? Ya. ¿Qué dicen todos y todas? Sí, profe. Ok. Ley. Aquí vamos a utilizar la estrategia que vamos a utilizar tiene que ver con el uso de una tablita, ¿ya? ¿Por qué con el uso de una tablita? ¿De qué me sirve la tablita? ¿Para ordenarme? Sí, una tablita sirve para ordenar porque en realidad lo que voy haciendo ya es
lo que voy haciendo ahí es analizar cuáles son mayores, cuáles son menores, ¿ya? Profe, ¿no Entonces, aquí estamos grabando o no? ¿cómo? Profe, ya cambió la pantalla. Sí, a ver, voy a... Ahí. ¿Ahí sí? Sí. Ahí sí. Ya. En rigor lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, cuando yo tengo una desigualdad A partido en B, y eso es menor que 0, entonces yo tengo que hacer el mismo análisis. Tengo que ponerme en el caso en el que A sea mayor que positivo y en el que B sea negativo, o al revés, el que A sea negativo y el que B sea positivo. O sea, tenemos dos casos, ¿cachai? Primero, que el A sea mayor que 0 y a su vez el B tiene que ser negativo, o el A tiene que ser menor que 0 y el B tendría que ser positivo. Profe, en ese caso, el B igual tendría que ser distinto de 0, ¿no? Y siempre tendría que ser distinto de 0, además de eso. Sí, exacto. ¿Cachai? Entonces, cuando ocurre esto, yo tengo que ordenar estos casos. Esos casos los puedo ordenar a través de una tablita. Justamente aquí el ejercicio ñ aparece, ¿cómo se llama? Aparece justamente factorizado. Si esto no estuviera factorizado, tú tendrías que factorizar lo que está en el numerador, lo que está en el denominador. ¿Ya? Entonces, el menos 3, bueno, se queda ahí. Ya esto está factorizado. Por tanto, vamos a encontrar valores críticos. Valor crítico. Entonces, el valor crítico me va a servir para poder determinar algunos puntos. Por ejemplo, el primer valor crítico va a estar cuando el 3x más 2 sea igual a 0. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el x es igual a menos 2 tercios. ¿Cuándo ocurre? Ese es el valor crítico 1. ¿Cuál es el valor crítico 2? Cuando el 2x menos 1 es igual a 0. O sea, el 2x tendría que ser igual a 1, por tanto x tendría que ser igual a 1/2. O sea, tenemos dos valores críticos, ¿sí? ¿De qué me sirven esos valores críticos? Me sirven para poder hacer una tablita. ¿Qué tablita? Vamos a... Primero, si me dan un segundito, vamos a confeccionar la tablita. Ahí hay que ¿Se han dado anotar los cuenta que intervalos. sí, ¿se han dado cuenta que estoy haciendo las tablitas más bonitas ahora? Sí. Bien, ¿cuáles son los dos valores críticos que yo encontré? Menos 2 tercios. En orden creciente sería el menos 2 tercios y sería el 1/2, ¿cierto? Sí. Vamos a suponer que aquí viene desde el menos infinito y llega hasta el más infinito. ¿Ya? Entonces, ¿cuáles van a ser los términos que se van a analizar? Bueno, vamos a incluir el menos 3 igual, porque... Vamos a incluir el El menos 3 3x más igual. 2. Exactamente. Dame un segundito. El menos 3 va a hacer que cambie todo, por tanto vamos a incluir el menos 3. Tenemos que colocar al 3x más 2. Tenemos que colocar al 2x menos 1. Y la última, vamos a analizarla Completa. completa. El menos 3 dividido en esos dos paréntesis que están ahí, ¿cierto? Entonces, el menos 3 siempre va a ser negativo. Por tanto, en todos los tramos él va a ser negativo. El 3x más 2. Primero, ¿dónde se hace 0 el 3x más 2? En el menos 2 partido en 3. Por tanto, ahí le coloco un 0 para recordar que ese factor en ese punto se hace 0. Antes del 0, él es Negativo. negativo. Después del 0, él es positivo. El 2x menos 1, ¿dónde se hace 0? En el 1/2. Antes él es negativo y después él es positivo, ¿cierto? Entonces lo que hacemos ahora es multiplicar todos los signos. Negativo por negativo, positivo y positivo por negativo, me va a quedar negativo. Negativo por positivo, negativo y positivo por negativo. Perdón, Ahí da negativo por positivo. negativo, positivo. Y en el último, negativo por positivo, queda negativo. Pregunta, el intervalo me está diciendo que tú tienes que encontrar todos los términos que sean menores o iguales que 0. ¿Cuáles son los menores o iguales que 0? Del 0 Ese sería al 1. menos 2 tercios. Y ese Y sería del el otro 1/2 intervalo. al... Sí. Sí, justamente ahí es donde tenemos que hacer una
observación, ¿ya? La observación es que, primero, ¿qué ocurre con la fracción si el 3x más 2 se hace 0? Si este se hace 0, entonces la fracción deja de existir. Si el otro se hace 0, también la fracción deja de existir. Ah, no lo incluye entonces. Por tanto, no los incluye. En este punto no existe la función. En este punto no existe la fracción. Ojo con eso, ¿vale? Entonces, como son todos los negativos, x pertenece ¿a qué intervalo? Al intervalo desde el menos infinito hasta el menos 2/3, Sí. sin incluir, por lo que dije recién, Y unido al con del 1/2 hasta el... más infinito. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ya, muy bien. Acabamos, mire, ya, estamos en el tiempo, ¿ya? Porque ustedes parece que tienen clase. Si quieren, No tenemos hacemos... profe. No, no tenemos clases y Se seguimos de canceló. ratito. ¿Se canceló? Sí, ¿Y de qué Sí, tenían la clase? de TIC. Tix. De TICS. El profe tuvo ya, pues, problemas yo con leí el La TICS. electricidad. Tiene problemas de luz el profe. Ya. Entonces las TICS ya pues tienen que aprender a usar el GeoGebra, tienen que aprender a usar hartas herramientas tecnológicas que les van a servir, pues. Ya, ¿Cuál entonces es esa, me comprometo profe? que podamos hacer un ejercicio más. El S. ¿El S, te parece que los tratemos a la tarde o no? ¿Tú vayas a poder conectarte a la tarde, Karina? Sí, sí, profe. Ya, entonces, ¿te parece que con valor absoluto trabajemos más en ello en la tarde? Ya. Ya, entonces voy a hacer el, no sé, el O o el P. Voy a El hacer el hombre. P. Ya, el O. Dígame, ¿Había cambiado la pantalla o no? ¿dónde está usted mirando ahora? Ahora sí salió el ejercicio. Ya, vale. Gracias. Vamos a analizar el O. ¿Ya? Entonces, en el O, ya, tenemos lo mismo. Fíjate que no tenemos nada, ¿sabes? Lo que tenemos que hacer es factorizar simplemente. Arriba, factorizamos por X. X factor común ¿de quién? De X cuadrado más 4. Dividido X más 1. Y eso me piden que sea menor o igual que 0. Ya, no puedo factorizar más porque el X cuadrado más 4 es infactorizable. O sea, eso quiere decir que no se puede factorizar. ¿Ya? Siempre, de hecho, él siempre va a ser un número positivo. ¿Sí? Sí. Por lo tanto, luego de que estamos factorizados, vamos a encontrar los valores críticos. El valor crítico se encuentra primero cuando el X vale 0. ¿Cierto? Que sería ese factor de ahí. Sí. Y luego cuando el X más 1 vale 0. O sea, cuando el X vale menos 1. ¿Sí? Sí. Luego de eso, nos vamos con la tablita. Ahí va a estar el menos infinito. Ahí va a O estar sea, ahí el... nos agrega el X al cuadrado más el 4. Porque si el No, X es 0, todo es 0. lo agregáis en la tablita nomás. Po. Ah, ya. Se agrega en la tablita nomás, pero no se agrega ahí en los valores críticos porque no lo puedes resolver. ¿Cachai? Porque si tú tomáis el X cuadrado menos el X cuadrado más 4 y lo quieres igualar, entonces X cuadrado va a ser igual a menos 4. Y ahí tienes que extraer raíz, entonces te queda valor absoluto de X igual a raíz de menos 4. Y eso no pertenece a los números reales, ¿cachai? Ah, ya, claro. Sí. Por eso no hay valor crítico ahí. ¿Ya? Bien, voy a seguir fabricando la tablita. Ahí vamos a tener el primer término, el segundo término, el tercer término y al final de esto, ¿cierto? Tengo que agregar. A ver, ahí está el menos infinito. Ahí está el menos 1, ahí está el 0, está el más infinito, ¿sí? Entonces aquí voy a agregar el X,
el x cuadrado más 4, el x menos 1, y aquí el x factor de s dividido por s, ¿cierto? X más 1, profe. Sí, pues, me había equivocado. Sí, que había puesto menos 1 Ya. ¿Dónde el x? ¿Dónde se hace 0? en el 0. Antes del 0, él será negativo y después él será positivo. El x cuadrado más 4, ¿dónde se hace 0? No se hace 0 nunca. Y él siempre va a ser Claro, un porque son los número, dos positivos. siempre va a ser positivo, porque el x cuadrado es positivo, siempre es positivo. Sí, Y si le sumáis un 4, más positivo todavía. El x más 1, ¿dónde se hace 0? en el menos 1. Antes de él van a ser negativos y después de él van a ser positivos. Ya, aquí me va a quedar menos por menos, me va a quedar positivo. Este me va a quedar negativo y ese me va a quedar positivo. Y busco los que son menores o iguales que 0. Por tanto, estaría en el intervalo del medio, ¿cierto? Observación, el x más 1, si el x más 1 se hace 0, aquí la fracción deja de existir. Indeterminado. Y si el x se hace 0, entonces la fracción completa se hace 0. Porque no es lo mismo tener un 0 en el numerador que tener un 0 en el denominador, ¿cierto? Sí. Por tanto, x, ¿dónde pertenece? X pertenece ¿a qué intervalo? Al menos Al 1 menos al 1 0. y el 0 sí lo incluye, ¿cierto? Eso. El último, el último, ¿les parece que hagamos el último, no? Ya. Disculpen que les quite de su tiempo, pero ya que estamos entretenidos aquí, ya, este lo elijo yo, voy a hacer el P. Disculpen, no pregunté si en el ejercicio anterior tenían dudas. El ejercicio anterior, ¿tienen dudas o no? Profe, una pregunta. ¿Cuándo da 0? Disculpa. ¿Cuándo da 0 aquí en la tabla? Da 0 cuando el x toma el valor 0, porque si el x toma el valor 0 va a ser 0 por 0 al cuadrado más 4 dividido en 0 más 1. Pero si arriba tenemos un 0 y que está multiplicando, entonces todo eso va a ser 0. Entonces va a quedar 0 dividido por 1 y 0 dividido por 1 siempre es 0. ¿Cachai? El 0 toma la X. Sí. Ya estoy entendiendo un poco. Gracias. Ya. Bien, y el siguiente, aquí es donde ustedes siempre tienen que tener especial cuidado, porque cuando uno resuelve ecuaciones, cuando hay una igualdad, lo que uno hace es pasar multiplicando los que están abajo, ¿cierto? Los pasan multiplicando y chao. Pero en cambio en las desigualdades es distinto, por todo ese que puede ser positivo o negativo. Entonces el 3 menos x partido en el x menos 2 va a quedar restando con el x menos 5 dividido 1 menos x. ¿Por qué, profe? Lo pasamos restando porque, por ejemplo, si yo tomo el 1 menos x y lo llevo multiplicando para allá, o tomo el x menos 2 y lo llevo multiplicando para el otro lado, yo no tengo la claridad y no voy a saber si él va a ser positivo, va a ser negativo, ¿cierto? Porque aquí yo no encuentro un valor específico para el x, sino que encuentro un conjunto de valores. Y si resulta que entre el conjunto de valores yo encontré el valor 0, estaría dividiendo por 0, entonces eso no está permitido. ¿Cachai? ¿Y al pasar Entonces, restando no se cambian los valores? No se cambia no, nada. en ese caso no. Entonces, lo que uno hace siempre que está en esta situación es pasar o ese y llevarlo hacia allá o el otro y llevarlo hacia el otro lado. Restando. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ahora hacemos un mínimo como un múltiplo. Mínimo como un múltiplo entre, bueno, y aquí va a quedar el x menos 2, Y uno menos va a X. quedar con el 1 menos x. Después, el x menos 2. El x menos 2, ¿cómo procedo ahora? Ahora quedaría arriba 3 menos x Por X, por multiplicado 1 menos por 1 X. menos x.
Exacto, quedaría el 3 menos x multiplicado por ¿cuánto? A ver, el x 1 menos menos 2 ya se x. repite, me quedaría el 1 menos x, ¿cierto? Sí. Menos Ahora Menos, menos paréntesis, x x menos 5 por y x menos aquí 2. por el 1 menos x está ahí, menos entonces me quedaría el x menos 2. ¿Sí? Y esto tiene que ser menor que 0. Si multiplicamos, quedaría 3 menos 3x menos x más x cuadrado, ¿cierto? Ahora lo vamos a hacer a un ladito. Sí. Vamos a tomar el 3 menos x por el 1 menos x, y eso me queda 3 menos 3x menos x más x cuadrado, ¿cierto? Entonces eso va a ser lo mismo que decir 3 menos 4x más x cuadrado. Y si lo ordenamos, esto va a quedar como x cuadrado menos 4x más 3. Tomemos el otro. Dice x menos 5 por x menos 2. Esto va a ser x al cuadrado menos 7x más 10. Entonces arriba va a quedar x cuadrado menos 4x más 3 menos, paréntesis, x cuadrado menos 7x más 10. Ahí se Estos cambian suben todos de los nivel. signos. Exactamente. Estos ejercicios cambian de nivel cuando están así, cuando son de esta forma. Porque esto es lo que te supone, lo que te implica es saber resolver bien una fracción algebraica. ¿Ya? Ojo con eso. Bien, si cambian todos los signos arriba, x cuadrado menos 4x más 3 menos Menos x x. cuadrado más 7x menos 10. Hasta este punto, ¿hay dudas? No, profe. ¿Vale? ¿Cuánto queda arriba? A ver, la x cuadrada se anula con la x cuadrada. Menos Me va a quedar 4. de 7x menos 3x 4x. Bien, 3x menos 7, menos ¿cierto? 7. Sí. 3x menos 7 dividido en X menos 2 y 1 menos x. los paréntesis, ¿cierto? X menos 2, 1 menos x. Y eso tiene que ser menor que 0. Permiso, voy a borrar esto de acá. Ya. Entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a encontrar los valores críticos. ¿Cuáles son los valores críticos? X sería igual a 2. El 3x menos 7 igual a 0, ¿cierto? El primero, que sería 3x igual a 7, o sea, x sería igual a 7 7 tercios. medios. Perdón, gracias. 7 tercios, ¿cierto? Ese sería el valor crítico 1. El valor crítico 2 sería cuando x menos 2 es igual a 0, o sea, Igual x a sería 2. igual a 2. Ese sería mi segundo valor crítico. ¿Cuál sería mi tercer valor crítico? Cuando 1 menos x es igual a 0, o sea, cuando x es igual a 1. Sí. Ese sería el tercer valor crítico, ¿cierto? Entonces nos vamos ahora justamente a la tablita. Tenemos ahí el menos infinito. Tenemos 3 valores críticos. Y luego tenemos el más infinito. ¿Sí? Y tenemos el primer factor, el segundo factor, tenemos el tercer factor y luego viene el factor completo. Partimos desde menos infinito, de menor a mayor. Sería el 1, el 2 2 y el 7 octavos. y el 7 tercios. 7 tercios. Y luego vendría el más infinito. ¿Cierto? Entonces aquí primero tendría el 3x menos 7. Después vendría el x menos 2.
1 Después menos vendría el 1, x. el 1 menos x, y después vendría el factor completo, ¿cierto? Sí. Eso. Bien. Analicemos. El 3x menos 7 se hace 0 ¿dónde? En el 7 tercios. Antes de él son negativos y después de él es positivo. El x menos 2, ¿dónde se hace 0? En el 2. En el 2. Gracias, antes de él son positivos y después son negativos. El 1 menos x, ¿dónde se hace 0? En el 1. En el 1. Pero Ya, y antes aquí, positivo ojo, y después negativo. exacto, ojo con eso, porque aquí cambia, aquí no es x menos 1, es 1 menos x, o sea, lo que era negativo va a ser positivo y lo que era positivo va a ser negativo. O sea, si en el lado izquierdo era negativo, ahora va a ser positivo y en el lado siguiente va a ser negativo. Ojo con eso, que ahí cambia. Sí. Ya, aquí me va a quedar entonces este negativo, Más el negativo, el positivo, va a quedar positivo, negativo. este va a quedar negativo, este va a quedar positivo y el último va a quedar negativo. Y me piden los que son menores que 0, ¿cierto? O sea, que los que son menores que 0 estaríamos en ese intervalo y estaríamos en el último intervalo. Bien, ¿qué pasa si en el x más 2 y en el x menos 1 se hace 0 la ecuación? Aquí deja de existir, ¿cierto? Determina. Y cuando el 3x menos 7 se hace 0, la fracción completa se hace 0. ¿Cuál sería el intervalo solución entonces? X pertenece a qué intervalo. Intervalo abierto del 1,2, De 1,2. unido también abierto del 7 tercios hasta El más positivo. más infinito. ¿Pero el 7 tercios lo incluye o no, profe? No lo incluye porque dice que es menor que 0, estrictamente. Si fuera menor o igual, lo incluiría. Ah, claro, ya. Sí. Bien. ¿Dudas, preguntas, consultas con respecto a este ejercicio? No. No, profe. Yo Ya. tengo una, profe. ¿Cuál? Diga. En la parte de la tabla, ¿Ya? donde dijo que era al revés, en Sí. 1 menos x, y puso a la izquierda los positivos y a la derecha los negativos. Lo O que sea, pasa es que, todo en la mira, izquierda. asígnale valores. Por ejemplo, un valor, por ejemplo, el 5. Que uno tiende a pensar que, bueno, el 5 estaría por acá, bien a la derecha, ¿cierto? Uno tiende a Sí. pensar que el 5 va a ser positivo, pero si tú lo reemplazas va a quedar 1 menos 5. O sea, en este caso va a ser negativo, ¿cachai? Ah, Y ya. si tú buscas un número negativo, o sea, un número, por ejemplo, el menos 2, bien a la izquierda, ¿cachai? Va a ser 1 menos menos 2. Positivo. Ya. Se invierte el orden, ¿cachai? Ya, sí, cacho. Y eso pasa porque es 1 menos x, que es distinto a decir 1 más x. Ya. Si dijéramos 1 más x, sería el caso contrario, sería positivo y negativo. ¿Cachai cómo cambia? Sí, sí. Eso. Ya, profe. Bien, ¿alguna Gracias. otra duda? Ya. Entonces creo que con eso, no sé qué dicen los demás, ¿estamos bien o no? Sí. Va a enviar esas Lo voy a páginas. enviar al tiro. Ah, ya. Gracias. Ya, ahí dejé de compartir. Ya. Hubo harta gente que estuvo conectada hasta el final. Qué bueno. Qué bueno que están con ganas de aprender. El único problema es que te apuesto que están a última hora estudiando. No, profe. Ya, muy bien, eso es importante. Estudiar con tiempo, chiquillos. Aprovechen que la prueba del miércoles tienen ahora, no tienen clase, estudien, aprovechen de estudiar, usen el día. Ya. Ahí acabo de enviar